Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que esté mirando este video. Mi nombre es Mauricio Barrientos, soy estudiante del Instituto Superior de Formación Docente, República Federal de Alemania, de la ciudad de Colorado Formosa. Nosotros, en la asignatura de Literatura Argentina 1, teníamos la consigna dentro de un trabajo, teníamos la consigna de elegir un autor argentino y analizar una de sus obras. En mi caso, mi elección fue Boquitas Pintadas, del autor Manuel Puig, publicado en el año 1969. Este autor nació en General Villegas, en Buenos Aires, el 28 de diciembre de 1932 y falleció el 22 de julio de 1990. Era un novelista argentino, aficionado al cine. Creó una forma peculiar de literatura, o particular también podría decirse, combinando elementos cineastas con fragmentos de tango y habla cotidiana para poder crear esta novela. Durante la década de 1950 inició sus estudios universitarios y gracias a una beca pudo obtener la oportunidad de viajar a Italia para estudiar cinematografía. También vivió un periodo de tiempo fuera del país debido a la dictadura o el gobierno de facto del general Onganía. Otras obras de este autor más populares también son La traición de Rita Hayworth, de 1968, Boquitas Pintadas, en este caso, de 1969, y El beso de la mujer araña, de 1976. El género de esta novela es género narrativo, subgénero novela, pero el tipo de novela es novela epistolar, porque se va narrando y formulando mediante cartas, en forma de cartas, es decir, la presencia incesante de cartas dentro de esta novela construyen al texto en sí. También es de formato folletín, es decir, es un género de ficción que esta novela se iba publicando por entregas en las ediciones de los diarios y los periódicos, a medida que este se iba publicando. En cuanto al argumento, sabemos que inicia con la vida de Juan Carlos Etchepare, un don Juan que a pesar de su tuberculosis iba conquistando damas y señoritas para obtener sus intereses, es decir, aprovechaba sus atributos para poder obtener lo que él quería a costa de cualquier cosa. En este caso, la obra nos narra la historia de Nené, una chica que cayó en las manos de Juan Carlos. Y una vez que éste ya falleció a causa de su enfermedad, ella escribe las cartas a doña Leonor, que es la madre de Juan, para expresarle sus pesares y las causas de por qué nunca dejó de amar a Juan Carlos. Pero las cartas caen en manos de Celina, quien era la hermana de Juan, y en lugar de su madre, en lo que decide reenviar estos textos en los que hablaba de su amor hacia Juan y su actual matrimonio infeliz al marido de Nené. Es decir, que Celina, recibiendo esas cartas y haciéndose pasar por su madre, reenvía esas cartas a el marido actual de Nené, con quien ella no está muy a gusto. Y por su parte también en otra historia narrada es la historia de Rabadilla, o Raba, mucama de Mabel y su amorío con Pancho, quien era un albañil amigo de Juan Carlos, quien la deja con un hijo. Este amorío termina con la muerte de Pancho, hecha por Raba y ocultada por Mabel, debido a que no se podía dar a conocer por qué murió Pancho y que Mabel había sido la amante de un albañil que salía con su empleada. Todo esto para cuidar las apariencias. Hablando de las apariencias, estas son una de las temáticas más importantes que se tocan en esta novela. A grandes rasgos podemos hablar de que esta novela critica el estilo de vida de la sociedad argentina, cubierto de apariencias e hipocresía. Todas las personas aparentando ser quienes no son para poder caer bien en la sociedad. Pero entre otras podemos evidenciar el engaño, como el engaño de Celina hacia Nené, haciéndose pasar por su madre, la enfermedad de Juan Carlos, la muerte de Juan Carlos y también el asesinato de su amigo, el ocultamiento de cosas como el amor que tenía Nené hacia Juan Carlos y el mal gusto que tenía sobre su actual matrimonio, y también a modo general las relaciones irresponsables, es decir, las relaciones irresponsables que sostenía Juan Carlos hacia doncellas inocentes. En cuanto a la relación con la vida del autor, esta novela tuvo la inspiración para realizarla a partir de sus principios personales, según la formación de vida que él tuvo. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue una persona que se fue formando dentro de ese seno social
de las apariencias, la cual él criticaba mucho. Y entonces, a medida de que él iba formándose en el ámbito de la escritura y de la cinematografía y iba formando sus estudios, él pudo tener las herramientas necesarias para poder expresarse y denunciar. También hablando del contexto histórico que estuvo relacionado, es que en aquel entonces en Argentina se vivía bajo un régimen militar de general Carlos Onganía. Por ende, esta novela funcionaría como una arma de denuncia para la sociedad de entonces. Dentro de las características artístico-literarias, podemos decir que el movimiento literario que pertenece es el vanguardismo. Es un vanguardismo muy evidente, es decir, hablamos de la literatura de vanguardia y renovada del siglo XX, puesto de que esta novela está formada por una forma nunca antes vista. Elementos de cartas y de hablas cotidianas con un lenguaje lunfardo que no era muy usual en ese momento, era algo nuevo en ese momento. La estructura de esta novela se divide en dos partes. La primera parte habla de Boquitas Pintadas de rojo carmesí, que es de 8 entregas, la cual relatan a Nené y cómo estaba enamorada de Juan Carlos. Luego la segunda parte de Boquitas Pintadas, Boquitas Azules, Violáceas y Negras, de 8 entregas, las cuales se centra más en la parte de las muertes de los personajes y de las tragedias que van viviendo. El narrador es omnisciente en tercera persona, con utilización del lenguaje lunfardo, como dije anteriormente. Y la técnica y estilo es, como dije en un principio, la utilización de géneros menores, como las cartas, los versos de los tangos y diálogos, así con una técnica de collage, que es una palabra francesa para poder expresar como una especie de junterío, por así decirlo, hablando mal y pronto, o un mosaico, por así decirlo, para crear un género mayor, que es la novela. También cabe aclarar que este título tiene intertextualidad con un tango de Alfredo Lepera en el cual habla y menciona a las boquitas pintadas. También podemos relacionar a esta obra con el contexto actual, puesto que hay temáticas que hoy en día siguen tratándose y siguen siendo candentes para debates. El primero son las apariencias y el ocultamiento de las personas para la sociedad. Es decir, cómo las personas esconden cosas para caer bien o pretenden ser personas quienes no son, actuar de una manera que no quieren ser para poder caer bien en la sociedad y evitar ese prejuicio o ser juzgados de manera colectiva. También sobre las relaciones irresponsables, es decir, las relaciones que no están medidas en cuanto a las consecuencias. ¿Qué consecuencias me traería, por ejemplo, el establecer y hablar con una persona sin saber de que esta persona puede que se ilusione demasiado y termine jugando con los sentimientos de una persona? De ese alguien, lo cual es bastante responsable, peligroso y puede terminar en consecuencias bastante graves. Luego también sobre las enfermedades terminales, como lo era la tuberculosis en ese momento, puesto que si nos centramos en un contexto de producción, la obra está basada en Buenos Aires de 1937 a 1940 aproximadamente, la cual la tuberculosis era una enfermedad que se presentaba mucho en las personas en ese momento y que era terminal. Hoy en día la tuberculosis se da en menor caso, pero hay enfermedades terminales que siguen siendo bastante potentes y están presentes en el mundo. Por último, hablamos de los recursos literarios, es decir, del ámbito estilístico que da y hace a esta producción una novela, o propio de la literatura también. Por ejemplo, tenemos al hipérbaton, que se caracteriza por ser el desorden o el orden alternativo de las palabras. Así dice en esta cita: por las excelencias de su espíritu y carácter, destácose como ponderable valor. En la página 9. Destácose, sabemos de que se lo coloca al C, se podría decir de manera correcta, por así decirlo. Por las excelencias de su espíritu y carácter, se destacó como ponderable valor. Pero en este caso, ese pronombre C se lo coloca como un pronombre enclítico al final del verbo destacar, lo cual lo hace una alteración del orden. También vemos una comparación en donde dice: a él no lo quise como Juan Carlos. Son palabras de Nené comparando a su marido con Juan Carlos. Después una metáfora
de una amiga de Nene, Mabel, diciendo: mira, Nene, yo creo que está todo escrito, soy fatalista, te puedes romper la cabeza pensando y planeando cosas y después todo te sale al revés. Esa forma de te puedes romper la cabeza, a mi interpretación, es una metáfora, es decir, puede ser interpretada como una metáfora a pensar demasiado, a, a enfocarte demasiado en una cosa y no dejar de pensar en ello, no tener otra cosa presente en la mente, porque son dichos. Es decir, también podría decirse: te quemas la cabeza hablando. Que recordemos de que esto es un lenguaje lunfardo, por ende es habla cotidiana de las personas de manera popular. Y por último, la hipérbole, que se caracteriza por ser una exageración de las cosas. Dice: el rey de copas, patas para arriba, mira cómo tiene la corona metida hasta los ojos para que no se le caiga. Esto hace referencia a una exageración de la corona hasta los ojos, haciendo un énfasis, puesto que esta es la intención de la hipérbole: enfatizar. Y bueno, para concluir, debemos resaltar las características de esta obra, que son particulares y peculiares, como dije en un principio, con temáticas del siglo XX que hoy en día se siguen tratando, como son las relaciones irresponsables, el maltrato en el matrimonio, matrimonios infelices también, enfermedades terminales y también en general la apariencia y la hipocresía. En fin, la hipocresía. Después también hablamos de concluir que es una técnica y que, a ver, con esta técnica dio un resultado asombroso que en mi opinión no fue bien visto en su momento. Es decir, a modo personal, es una obra que tiene una producción nueva para su entonces, que según investigaciones que realicé no fue bien recibida por los críticos, puesto que hizo una mezcla de elementos populares para poder llegar a las personas, pero alejándose de lo que es la literatura en sí. Pero, a mi opinión, es un gran elemento de la literatura argentina y un buen ejemplo de la nueva narrativa y de la innovación en la literatura. Muchas gracias.